Bienvenidos a la tercera clase del curso de Mecánica Celeste del grupo de Astronomía AstroK de la Universidad Konrad Lorenz de Bogotá, Colombia. En la clase de hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes de la mecánica celeste, y es el de la fuerza de la gravedad. Esta fuerza es muy importante porque la mecánica celeste predice el movimiento de todos los objetos del universo mediante sus interacciones entre ellos, y estas interacciones vienen dadas por la fuerza de la gravedad. Esta es una fuerza atractiva. Entonces, para ejemplificar cómo funciona esta fuerza, vamos a considerar que existen dos puntos en el universo. El primer punto es este de acá y hay un segundo punto por acá. Estos son cuerpos puntuales, es decir, que tienen volumen igual a 0, pero que además tienen respectivas masas m1 y también m2. En general son distintas. Adicionalmente a eso también vamos a tener un marco de referencia inercial, obviamente en 3 dimensiones con coordenadas x, y, z, y en este marco de referencia vamos a ver que el primero de los cuerpos se encuentra en una posición que denominamos con el vector R1, y el segundo cuerpo se encuentra también en una posición que denominamos R2. La fuerza de gravedad nosotros usualmente la escribimos, concentrémonos por ejemplo en el punto 1, la fuerza de gravedad que ejerce el punto 2 sobre el punto 1, la voy a escribir simplemente, eso es igual a G, a esta constante se le llama la constante de gravitación universal, y esta fuerza es proporcional a la masa del objeto 1 por la masa del objeto 2, y tiene que ver también con la distancia entre los objetos. Entonces, si los objetos están a una distancia d, por ejemplo, entonces la fuerza va como 1 sobre esta distancia al cuadrado, y además pues obviamente tiene una dirección, entonces aquí ponemos la dirección. Digamos que todo esto, como es una fuerza central, obviamente va a ir dirigida desde la masa 1 hacia la masa 2, porque además es una fuerza atractiva, y como estamos hablando de la fuerza que ejerce la masa 2 sobre la masa 1, entonces esta fuerza va a tener que ir hacia allá. Y a esto que está aquí simplemente lo vamos a escribir más puntualmente como R2 menos R1 sobre R2 menos R1 a la 3. Esto es así porque obviamente el numerador tiene unidades de distancia y el denominador tiene unidades de distancia al cubo, y distancia sobre distancia al cubo es 1 sobre distancia al cuadrado, que es lo que nosotros buscamos. Entonces esta es la fuerza de la gravedad, se escribe de esta manera. Y esta constante G pues se ha medido experimentalmente y es aproximadamente igual a 6.67 por 10 a la menos 11 metros al cubo por kilogramo a la menos 1 por segundo a la menos 2. Esa es la constante de gravitación universal. Ahora bien, nosotros podemos reescribir esta fuerza gravitacional como lo siguiente, simplemente como la masa 1 por el resto de cosas que hay acá. Y a esto que está entre paréntesis, pues vean que esto simplemente es igual a la masa del cuerpo 1 por una aceleración. Esta aceleración normalmente se le conoce como G. Y obviamente esa G va a depender de dónde está el cuerpo 2, que es el origen del campo gravitacional, y donde está obviamente el cuerpo 1, que es el que estamos estudiando. Ahora sucede que nosotros podemos, esto es un ejercicio para ustedes, uno puede demostrar que esto es una fuerza conservativa, es decir, que existe una expresión de la siguiente forma, donde esta phi mayúscula es simplemente algo llamado el potencial gravitacional. Entonces ustedes van a demostrar, tienen que demostrar que este phi obviamente va a depender de R2,
que es el origen del campo gravitacional, como de R1, y esto es igual a menos G por la masa 2 sobre R2 menos R1, el módulo de este vector. Ahora bien, si nosotros lo que tenemos es un conjunto de n puntos, digamos que tenemos muchos de estos puntos en unas posiciones fijas, digamos el punto 1, el punto 2, el punto n-1 y el punto n, y pues en general n puntos, entonces es fácil ver que el potencial, vamos a decir en este caso generado en cualquier posición R, pues va a ser simplemente igual a menos G por la suma de todos esos puntos, de sus masas, sobre la posición del punto en R relativa a cada una de las posiciones de los puntos que generan el campo gravitacional. A estos puntos normalmente se le conoce como la fuente del campo gravitacional, y en este caso estamos diciendo que esos puntos están fijos entre ellos. Es decir, que a pesar que hay fuerzas entre ellos gravitacionalmente, de alguna manera nosotros logramos fijarlos en el espacio, de tal manera que estos R sub i son fijos siempre. En cambio, pues obviamente este R sí va a cambiar. Nosotros podemos poner el punto pues acá o acá o acá o donde queramos. Ahora, esto que acabamos de decir funciona para un conjunto de puntos que podemos distinguir entre ellos y que los ponemos en ciertas posiciones en el espacio. Pero en general nosotros tenemos objetos como por ejemplo una papa o cualquier objeto. Entonces, si tenemos aquí un objeto cualquiera, este objeto supongamos que tiene una densidad homogénea de masa, es decir, que aquí, si esto es un cuadro que tiene un volumen, bueno, si aquí tenemos un cubito con un volumen V, y si tomamos cualquier otra cajita del mismo volumen V, entonces ambas cajitas tienen la misma masa, en cualquier cajita que nosotros seleccionemos. Entonces esto quiere decir que el objeto tiene una densidad homogénea, es decir, la densidad, que la llamamos con la letra ρ, va a ser igual a la masa total sobre el volumen total del objeto. Sin embargo, en general esto no es así. Puede ser que la densidad dependa de la posición. Entonces, en este caso, si tenemos de nuevo un objeto cualquiera, adicionalmente tenemos un marco de referencia inercial, las 3 dimensiones, entonces vamos a ver que en la posición R va a haber un cubito, y ese cubito va a tener un volumen muy pequeño, es un cubo infinitesimal, es decir que este cubo tiene un volumen dB que es simplemente igual a dx por dy por dz, y ese cubito va a tener una masa que va a ser simplemente pues el volumen por la densidad de masa en ese punto, de tal manera que si nosotros queremos obtener la masa total de todo el objeto, pues lo único que tenemos que hacer es sumar las contribuciones de cada uno de estos cubitos, es decir, básicamente hacer una integral triple de la densidad de masa por el volumen de esos cubitos pequeños. Y ahora bien, podemos fácilmente ver que el potencial generado por uno de esos cubitos, pues vamos a ver que es un dφ, que va siendo como menos g por la masa que hay en ese pedacito, por la ubicación de ese pedacito, que lo llamamos R', supongamos, menos R, donde R es el lugar en el que estamos midiendo el potencial, en el que estamos sintiendo ese potencial. Y en general, pues esto lo que va a implicar es que en cualquier punto R lo que se va a sentir es que ese potencial pues va a ser a menos g por una integral. Aquí voy a poner solamente una integral, no voy a poner las 3 para no hacer engorrosa la notación, de la densidad de la masa en un punto R', en este caso las primas se denotan como las fuentes, sobre la distancia entre la fuente y el punto en el que estamos observando el potencial. Y obviamente esto por la unidad de volumen infinitesimal. Entonces esta es la generalización del potencial. O sea que dada una configuración o una distribución de masa, es decir, una densidad de masa ρ,
entonces podemos calcular el potencial gravitacional generado por esa distribución de masas. Ahora bien, con todos estos conceptos que hemos visto de potencial gravitacional, podemos llegar a una de las cantidades más importantes en la mecánica celeste, que es la energía potencial gravitacional. Nosotros habíamos visto que la energía potencial en general, debida a una fuerza, pues era igual a menos la integral desde un punto P hasta un punto Q de la fuerza efectuada sobre algún objeto, el objeto que queramos mirar, punto dr, es decir, esto es una integral de camino. Y recordábamos que si la fuerza es conservativa, como es el caso de la fuerza gravitacional, supongamos que es la fuerza gravitacional, pues entonces esto es igual a la integral entre P y Q del gradiente de la función phi, punto dr. Bueno, y esto multiplicado obviamente por la masa del objeto que está sintiendo esa fuerza. Y esto pues simplemente era la masa por el potencial evaluado en Q menos el potencial evaluado en el punto P. Ahora bien, convencionalmente si este punto P queda muy lejos del centro de coordenadas, normalmente el punto P se denota como infinito, aunque esto en realidad es simplemente un concepto. Entonces nosotros asociamos o definimos que el potencial gravitacional en infinito pues es igual a 0. Es decir, si tenemos una masa aquí, cualquiera m', que está ejerciendo obviamente o que está generando un campo gravitacional, entonces el potencial gravitacional obviamente tiene la forma que tenemos aquí arriba. Tiene esta forma de acá, ¿cierto? Y vemos que ese potencial va como 1 sobre la distancia. Entonces obviamente nosotros podemos decir que como va 1 sobre la distancia, entonces el potencial iría en este caso como 1 sobre infinito, que pues sabemos que es igual a 0. Entonces bien, esto solamente es una aclaración. Y normalmente lo que le interesa a uno calcular es la energía potencial gravitacional de un conjunto de puntos. Entonces, ¿cómo construye uno esto? Supongamos que estamos en el universo vacío y que en el infinito, o sea, lo único que existe en el universo es un marco de referencia inercial, ¿sí? Y en el infinito, supongamos que el infinito queda acá, tenemos una masa, un cuerpo con una masa m1 y llevamos ese cuerpo desde allá hasta un punto cualquiera m1 que está pues a una distancia o tiene el vector posición r1. Lo llevamos desde el infinito hasta acá. Entonces nos preguntamos cuál es la energía potencial gravitacional debido a este proceso. Es decir, miramos aquí arriba esto y queremos decir, pues sí, cuál es esta energía potencial U. Pues pasa que como no hay ningún campo gravitacional porque la única masa que existía es m1, entonces m1 no siente ninguna fuerza. Entonces esta fuerza de acá pues sería 0 y por lo tanto esta U sería igual a 0, ¿cierto? Entonces hasta ahora no tenemos absolutamente ninguna energía potencial. Pero se nos da por crear de alguna forma otra masa m2 en el infinito. Y ahora nosotros vamos a llevar esa masa desde el infinito hasta otra posición, cualquiera que sea, en donde está en una posición R2. Entonces ahora ocurre la misma pregunta: ¿cuál es la energía potencial añadida a este sistema debido a traer esa segunda masa? En este caso nosotros vemos que la masa 1 genera un potencial, digámoslo así, el potencial 1 en cualquier punto del espacio R, que va a ser igual a menos g por la masa 1 por la posición a la que está esa masa 1 menos cualquier posición en donde queramos medir. Entonces simplemente miramos aquí arriba, si reemplazamos este phi por phi 1 y teniendo en cuenta que en el infinito ese potencial es 0, pues vamos a ver que la nueva energía potencial, llamémosla U1, pues va a ser simplemente igual a menos g por la masa 1 masa 2 sobre R1 menos R2, porque R2 es la posición final a la que llegó la masa 2.
¿cierto? Ahora hacemos lo mismo, desde el infinito, cualquiera que eso sea, pues va a haber una masa 3 en este caso, y la vamos a traer hasta una posición R3. En este caso, ¿qué ocurre? Que nosotros vamos a tener no solamente el potencial 1, sino que vamos a tener un potencial adicional. Es decir, llamemos a este el potencial 2, va a ser igual al potencial generado por la masa 1, que ya sabemos que es Φ1, más otro potencial, que esta vez lo genera la masa 2. Y sabemos que esta masa, pues, que esta potencial lo podemos escribir como menos G por la masa 2, R2 menos R, ¿cierto? De tal manera que nosotros tenemos ahora una adición a la energía potencial gravitacional. Y esa adición a la energía potencial gravitacional pues va a ser a algo parecido a U1, pero que en este caso es menos G por la masa 1 y en este caso es la masa 3 sobre R1 menos R3, y adicionalmente a eso tenemos otro término que es menos G masa 2 masa 3 sobre R2 menos R3. Y es fácil ver que si seguimos añadiendo y añadiendo cada vez más puntos de masa, pues lo que vamos a obtener es que la energía de n puntos, la energía potencial gravitacional de n puntos, simplemente la vamos a poder escribir como menos G por una suma doble de igual a 1 hasta n, suma de J igual a I más 1 hasta n, de MI MJ RI menos RJ. Y a esto se le conoce como la energía potencial gravitacional debido a n puntos, que nosotros también podemos escribir, y eso lo tienen que demostrar ustedes, como menos 1 medio de G por la suma desde igual a 1 hasta n, suma desde J igual a 1 hasta n, de esto de acá. Y también ustedes pueden demostrar que esto de nuevo es un caso en el que tenemos puntos continuos. Pueden ustedes demostrar que la energía potencial gravitacional puede ser escrita como 1 medio de la integral de la densidad de masa multiplicado por el potencial en ese punto R' por el elemento de volumen. Ya teniendo estos dos conceptos importantes que son el potencial gravitacional y la energía potencial gravitacional, entonces para esta clase tenemos dos ejercicios. El primero de ellos dice: considere un sistema de n puntos que interactúan gravitacionalmente. El iésimo punto tiene una masa m sub i y una posición r sub i. Escriba la ecuación de movimiento de cualquier punto. Exprese la energía cinética K y la energía potencial U y demuestre que K más U es una cantidad conservada. El segundo punto ya es más de cálculo. Dice: considere una esfera rellena de masa total m y de radio r. Adicionalmente, esta esfera tiene una densidad de masa homogénea. Demuestre que la energía potencial gravitacional generada por la esfera para todo r minúsculo mayor que r es esto que se encuentra ahí. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que la masa pues va a ser igual al volumen de la esfera por la densidad de masa homogénea. Y adicionalmente, si tenemos que esta es la esfera, ponemos el centro de coordenadas en todo el centro de la esfera. Este es el radio de la esfera y queremos encontrar que esto sucede pues para todo punto que esté por fuera de la esfera, es decir, para todo punto que está a una distancia r mayor que r.